capítulo 12, en el versículo 25. Disculpen los hermanos que no han podido pasar, seguramente para la próxima reunión. El día miércoles, 1 hora antes, tenemos reunión de diáconos y diaconisas. Lo hacemos igual. El día miércoles. Entonces tenemos ahí, hermano, alguien puede leer el número 25 de Hebreos 12. Hebreos 12, 25. Amén. Mirá que nadie desechéis al que habla. Mirá que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Amén. Y seguimos un poco lo que la hermana Andrea nos compartía, ¿no? Sobre que nosotros somos disciplinados por el Señor. Si aceptamos la disciplina de nuestros padres terrenales, ¿cuánto más tenemos que aceptar la disciplina que viene de parte del Señor? La corrección, la disciplina es la corrección, la instrucción, ¿no? Eso es la disciplina, no el castigo. Eso no es disciplina, eso es castigo. Pero acá también en la antigua versión dice castigo, ¿no? Porque dice, ella leyó el número 12, creo. En verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Alabado sea el Señor. Y bueno, depende de aquel que es instruido. Si el que es instruido es una persona mansa, humilde de mente, humilde en el sentido de aceptar la palabra de Dios, entonces el castigo no es tan severo. Pero hombres como yo, que éramos rebeldes, ¿no? Duros para obedecer, para someternos a causa de la vida que habíamos llevado anteriormente, entonces el castigo es más severo todavía. ¿Por qué? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que disfrutemos verdaderamente este camino, esta vida. Esta vida se tiene que disfrutar, porque si no, no es vida. La vida hay que disfrutarla, ¿no? Hay que gozarse, ¿no? En las cosas que diariamente el Señor nos va poniendo delante como bendición. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por lo cual alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas, hacer derecho, porque a causa de la disciplina, ¿no? Por lo cual dice alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer derecho pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Dios, el Señor no quiere que nos salgamos del camino, ¿no? A causa de un dolor en la pierna, por ejemplo, que no nos da una buena estabilidad, ¿no? El Señor quiere que nosotros vivamos siempre sanos, pero las enfermedades espiritualmente sabemos que viene por el pecado. El pecado trae deterioro a nuestra firmeza trae deterioro y eso nos saca del camino. Entonces viene el Señor y nos disciplina a nosotros, ¿no? Para que no nos salgamos del camino. No tenemos que salir del camino. El camino es Jesucristo. Amén. Eso sabemos todo en Juan capítulo 14, versículo 6. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Vio? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver a Dios hay que ser santificado, hay que ser santo, nacer santo y ser santificado. Todos los días de nuestra vida tenemos que ser santificados, porque siempre se manifiesta en nosotros algo que estaba oculto. ¿Qué es lo que lo manifiesta? La luz, porque la luz manifiesta todo lo que está en oscuridad. Entonces, en la medida que nos acercamos a la luz, entonces las cosas que están escondidas dentro de nosotros, que no son agradables a Dios, ahí se pueden ver.
Entonces, seguid la paz con todo y la santidad. Somos santificados todos los días, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Entonces necesitamos ser santificados. ¿Cómo nos santifica Dios a nosotros? Por medio de su palabra. Por medio de la palabra somos santificados. Por medio de la oración somos santificados. Amén, hermano. Amén. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brotando os impida y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, ¿vio? Que por una vianda vendió su primogenitura. Esto es largo para hablar, pero no lo vamos a tocar hoy. Ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue reprobado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero está la amonestación aquí. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Saúl a nosotros. Por eso tenemos que darle valor nosotros a donde nosotros estamos ahora. Estamos en el camino del Señor, estamos en el Evangelio. Que nada nos saque del camino, nada. Y el enemigo más cercano que nosotros tenemos somos nosotros mismos, en nuestra propia carne. En la carne están las concupiscencias, los deseos por las cosas de este mundo, y la carne va a tratar de sacarnos del camino. O el diablo por medio de nuestra carne nos va a tratar de sacar por el camino. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros nos trasladamos. Vio que antes vivíamos en la carne, ahora vivimos en el Espíritu, nos trasladamos al Espíritu. ¿No? Porque si nos quedamos en la carne nos puede llevar a nosotros, nos puede gobernar. Entonces, vamos al Espíritu ahora. Y aunque la carne esté en nosotros, pero la carne ya es morada del Espíritu Santo. Ya es la casa de Dios ahora, la carne. Pero nuestra casa es el Espíritu. Nosotros vivimos al Espíritu. Y ahí no hay debilidad. Ahí no hay dos pensamientos. Ahí hay seguridad. Hay paz. Por eso se nos amonesta en el capítulo 8 de Romanos de que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por eso es tan maravilloso, es tan sencilla la vida del Evangelio, pero a veces no se entiende y al no entenderse se vuelve como muy difícil. Pero una vez que se entiende es todo fácil, hermano. Entonces, que no seamos sorprendidos como Esaú, ¿no? Ya sabéis que aunque después deseando heredar la bendición, fue reprobado, no se le aceptó a Esaú el arrepentimiento, aunque no halló lugar arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta. El entendido entenderá, y a la voz de las palabras, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre esparcida que habla mejor que la lavera. Qué maravilloso, ¿no? Nos hemos acercado, por medio del sacrificio de Cristo, nos hemos acercado a eso. Tenemos parte ahora, hermano. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo: aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra,
más aún el cielo. Y esta palabra, aún una vez, declara la mudanza de las cosas movibles como de las cosas hechas, para que queden las cosas que son firmes. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con todo temor y reverencia. Amén. Estas son palabras maravillosas, preciosas. Pero nuestro ejemplo siempre es Israel. Siempre es Israel, porque nosotros tenemos que mirar a Israel para que nosotros no tropecemos como ellos tropezaron. ¿No? Ahora vamos a ver qué le pasó a Israel cuando ellos desecharon. Vamos a leer en el capítulo 1 de Samuel 10, 19. Como dicen, que no nos sorprenda como Esaú, que a nosotros que no nos sorprenda como Israel, ¿no? Israel, bueno, Esaú era parte de Israel también, aunque eso fue antes, ¿no? Fue antes. Dijimos 10. ¿Alguna hermano encontró? Puede leer, hermano. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Fíjese, Israel desechó a Dios. Desechó. Ellos tenían a Jehová como su rey, pero ellos miraron a las naciones que tenían reyes y ellos quisieron ser igual que las naciones. Y entonces, estamos leyendo el 19 y vamos a leer el versículo 17. Y Samuel convocó al pueblo a Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Mas vosotros habéis desechado. Desecharon a Dios. ¿No pasa eso lo mismo en la iglesia hoy? No desechan a Dios para poner por fuerza de ellos, de los hermanos, ponen por fuerza el dinero, pueden por fuerza el gobierno, pueden cuántas cosas, por mano derecha, digamos. ¿No? Cuando Dios a nosotros nos sacó del infierno, por así decirlo, nos sacó de la muerte, nos sacó de la desesperación, nos dio una vida no de paz y de gozo, y ahora vamos a dejar a nuestro Dios por alguien más. No hay más después de Dios. No hay nada más grande que Dios y su Hijo Jesucristo. No hay. No hay nada acá en esta tierra que lo pueda superar a nuestro Dios. No hay nada. Y hay muchos dioses. Hay muchos poderes, aparte del Evangelio, hay muchos poderes que quieren gobernar la vida de los hombres. Pero Jesucristo lo venció a todos. Veamos ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, creo que versículo 18 o 19, donde dice que todos fueron vencidos por el Señor Jesucristo. Todos sus enemigos fueron puestos por estrado de sus pies. Todos sus enemigos, potestades, principados, no demonios, todo fue vencido por medio de Cristo. ¿Y a dónde vamos a ir a buscar ayuda nosotros? Después de haber experimentado que Dios es poderoso para salvarnos y para darnos la vida eterna, para transformar nuestra vida miserable que teníamos, ¿se acuerdan? La vida miserable que nosotros teníamos antes, una vida de sufrimiento, era llorar y llorar y llorar todos los días, y vino el Señor, se acercó a nosotros y nos ofreció la salvación, nos ofreció la vida eterna y nos dio una vida de gozo y de paz. Y vamos a dejar a nuestro Dios, ¿para qué? ¿Para volvernos al lugar donde estábamos antes? De ninguna manera, de ninguna manera. No vamos a desechar a nuestro Dios, no vamos a desechar su palabra, no tenemos que desechar a aquel que nos habla, ellos desecharon. ¿Qué hicieron? Después ustedes lean en su casa, desde este capítulo, usted va a ver que
eligieron un rey y eligieron a Saúl. Ellos lo pusieron como rey a Saúl. Dios no se los dio. Ellos lo escogieron a Saúl. ¿Y dónde lo llevó Saúl? A Israel. Y tiene que ir usted la historia. Pero Dios le puso después a David. David ese sí lo puso Dios. Y en el reinado de David dice que Israel estuvo paz, prosperidad durante 40 años. Porque todos los enemigos que tenía Israel fueron vencidos por David. Y en el reinado de David hubo mucha prosperidad, se pudo edificar muchas cosas, después de que él venció a todos sus enemigos. Pero desechar a Dios, Él los libertó de la esclavitud, Él los sacó de allá de Egipto, donde el faraón lo tenía con vara de hierro a ellos. Ellos no tenían libertad para nada, vivían en el barro, ¿no? Eran como los que vimos ahí en los campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos. Volvieron a repetir la historia. Yo he visto judíos en los campos de concentración, ¿no? Esqueléticos, en la televisión, ¿no? En las fotos que se sacaron de ellos. Así estaban en Egipto ellos. Eran esclavos. Y vino Dios y los salvó, ¿no? Y entonces les dio la salvación, ya la libertad. ¿Sabe lo que es la libertad? Para un hombre, para una mujer, ser libre. No, nosotros no estamos en las cárceles de los hombres, pero estamos en la cárcel del pecado, porque el pecado es una cárcel y nos va consumiendo a nosotros de a poco nos va desgastando a nosotros. Pero Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para deshacer el pecado, ¿no? Y Israel ahora, siendo libres por Dios, ellos lo desecharon a Dios, lo dejaron a Dios. Qué terrible. En el 15:23 del mismo libro, hermano, Samuel 15:23, en el 22 voy a leer. Y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos o las víctimas como en el obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es más o es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, ¿no? Se rebelaron, se opusieron. Como el pecado de adivinación es la rebelión, claro, porque uno se revela creyendo cosas, ¿no? Pero cree nomás, es como que estar adivinando. Se revela en contra de Dios, en contra de aquel que habla, se revela. Es como un adivino: no, a mí me va a ir mejor si yo hago así, de esta manera, o como yo pienso, me va a ir. Está adivinando porque no sabe que le va a ir mejor. Por eso dice, es como pecado de adivinación. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Infringir es pasar la línea, ¿no? Violar el mandamiento, infringir. ¿Cuál es el mandamiento? No desechéis a aquel que habla, ese es el mandamiento. Yo infringo el mandamiento, no traspaso el mandamiento, no hago caso a aquel que habla. Y entonces, ¿qué puede pasar? Entonces tenemos que ver a Israel, ¿qué le pasó a ellos? Porque ellos son nuestro ejemplo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. ¿Vio? A veces el pueblo le lleva a los líderes a tomar decisiones que no son correctas, que van en contra de Dios. Tenemos la voz de Dios nosotros, primeramente en nosotros. La voz de Dios está acá. Y la voz del pastor no puede ser contraria a la voz de Dios que está acá. No puede ser contraria. Porque Dios y el pastor son uno. En el hablar, en la prédica. Ahora, cuando el pastor predica por sí mismo, entonces acá, la voz que está acá adentro nos hace saber. Y usted tiene que orar. Tiene que orar: Señor, no está de acuerdo a tu palabra lo que he escuchado. Y el Señor le va a dar la dirección.
¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Vio cómo el pueblo puede llevar al líder a equivocarse, a errar? Porque lo que nosotros hablamos repercute en aquel que nos oye. Por eso tenemos que hablar siempre con la verdad, buscando lo mejor para el Señor, siempre pensando en el Señor. Usted me puede transmitir algo a mí y yo me lo guardo en la cabeza, ¿no? Y eso me genera un pensamiento y un sentimiento, ¿no? Y si yo no tengo cuidado, entonces puede ser que eso que usted me dijo no es conforme a la palabra, y entonces yo obro de una manera incorrecta. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que nosotros transmitimos por medio del hablar, porque en la lengua está la vida, pero también está la muerte. No dice así la Escritura. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos amados, qué es lo que transmitimos a aquel que nos está oyendo. Nosotros tenemos un poder que es el poder de la vida, por medio de la palabra. ¿Qué palabra usamos nosotros? La nuestra no, la palabra de Dios. Por medio nosotros le transmitimos a la persona la palabra de Dios y esa palabra tiene vida. No es que mi palabra tiene vida, la palabra del Señor tiene vida. Por eso cuando hablamos la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces transmitimos vida. Esa persona que está muriendo o que está muerta resucita. ¿Para quién resucita? Para Dios. Porque estaba muerto en delitos y en pecados. Pero ahora la palabra que usted le habló le dio vida. Le dio una vida resucitada, fíjese. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos y decimos, porque eso repercute en la mente y en el corazón de la persona que oye. Por eso nosotros cuando hablamos tenemos que generar una fe que es semejante a la mía. Tengo que hablar una palabra verdadera que genere la fe que yo tengo. Pero si le hablo, por ejemplo, como hizo acá Saúl, que él escuchó la palabra de aquellos que no le amaban. Porque mire, aquellos que le hablaron a Saúl, que no le amaban, le llevó a ir en contra de lo que Samuel, el siervo del Señor, le había dicho que tenía que hacer. Los que le hablaron a Saúl le llenaron la cabeza, le llenaron el corazón, y él fue en contra de Dios. ¿Por qué Saúl no se mantuvo fiel a lo que el siervo del Señor le mandó? Porque el siervo del Señor le dijo: espérame que yo voy a llegar. Y él no le esperó. Él se apresuró porque el pueblo quería ir a la batalla. Y entonces erró. Entonces, en el 24, entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo, consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Fíjese que cada acción tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Si nosotros obramos mal, obramos incorrectamente, tiene una consecuencia, hermano. No, esto es bajo la gracia también. No, por eso yo creo en aquel pasaje que dice: ¿dónde está la bendición? En obedecer tu palabra. Ahí está. Y los hermanos que no obedecen la palabra, veo que todos no hemos obedecido la palabra. Yo también fui desobediente a la palabra que me hablaron alguna vez y no me fue bien. Pero cuando obedecemos la palabra del Señor, por eso usted tiene que leer su Biblia para saber si es del Señor. Cuando obedecemos la palabra del Señor, seguramente que nos va a ir bien. Entonces vio, ahí él esperaba la bendición de Dios, pero no, Dios lo había desechado porque no era la primera vez, no es que lo desechó acá, no era la primera vez que él desobedecía la palabra de Dios, Saúl. Tiene que leer la historia, hermano, lea el libro de Samuel. Y usted va a ver cómo reiteradas veces él desobedeció a Dios. Entonces Dios ya él no quería obedecer a Dios, él quería hacer lo que a él le parecía, él quería agradar al pueblo antes que a Dios.
Y entonces a veces queremos agradar a nuestros hijos antes que a Dios. A veces queremos agradar a nuestras esposas antes que a Dios. No, y primero está el Señor. Primero está el Señor. Antes que nuestros hijos, antes que nuestra esposa, primero está el Señor. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Y eso no es menoscabando a nadie, simplemente que el Señor está primero. Gloria al nombre del Señor. ¿Está de acuerdo usted, hermano? Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Ahora fíjese en el capítulo 16 del mismo libro, en el versículo 3. Yo desechar. No desechéis a aquel que habla, porque ellos desecharon a aquel que hablaba. Israel desechó a Dios de su vida, lo sacó de su vida y se fue con otros dioses, con otros señores. ¿Cómo le fue? Capítulo 8, verso 7 empieza ahí, donde desechan a Dios. Acuérdese, capítulo 8, verso 7. Y en adelante muestra cómo rey le va a hacer. Sí, anótelo y léanlo, hermano, que se va a enriquecer. Va a ser algo muy, muy hermoso, porque el Espíritu Santo lo va a asistir y le va a dar un entendimiento, y eso va a ser beneficioso para su propia vida. Cuando nosotros buscamos el beneficio de nosotros, no solamente buscamos el beneficio de nosotros, buscamos el beneficio de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra esposa, buscamos el beneficio de la iglesia. ¿Entiende? Por eso tenemos que siempre estar buscando lo que nos beneficia a nosotros. Lo que no nos beneficia no nos conviene. Entonces acuérdense, capítulo 8, versículo 7 en adelante. En adelante, acuérdense, hermano, yo también me lo voy a leer todo de nuevo. En el capítulo 16 dijimos, ¿no, hermano? En el versículo 7 dice, Jehová respondió a Samuel, porque acá viene una nueva elección. No, ahora Dios está escogiendo un nuevo rey. Lo desechó a Saúl y ahora busca un nuevo rey. Y eso a través del profeta, a través del siervo del Señor. Ve a la casa de Isaí, le dice, ¿no? Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y sí, muchas veces amamos más a los desobedientes que a los que obedecen la palabra. Amamos más a los hijos rebeldes que a aquel que es fiel. Eso pasa en lo natural, pero eso es en lo natural. Pero lo espiritual no es así. En lo espiritual al hijo que es fiel lo ponemos en el primer lugar. O por lo menos Dios lo pone en el primer lugar. Y al que no es fiel lo pone, no lo desecha, pero ahí está. En segundo lugar. ¿Se acuerda? Eso fue desde el principio. Porque dice que Dios se agradó de la ofrenda de Caín. No, de Abel. Sí, de Abel. Se agradó de la ofrenda y Abel era obediente. Pero Caín era desobediente. Lo amaba tanto a Abel como a Caín, pero el que agradó más fue Abel, porque él siguió las enseñanzas de su padre. Entonces, ¿hasta cuándo has de llorar? Dice a Saúl. ¿Cómo lo quería, no? Samuel a Saúl, ¿no? Lo amaba de una manera increíble. A pesar que estuvo en desacuerdo con que un hombre reinara en Israel. Y después lo amó con locura. Vio los pensamientos humanos, ¿no? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Hinche tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Yo lo amaba, pero le tenía miedo. Jehová respondió, a veces nosotros amamos a nuestro hijo desobediente, pero también le tenemos miedo. No tenemos que tenerle miedo. No. Solamente tenemos que tener temor de Dios nada más. Que el Señor nos guarde. No, nuestros hijos no están para atemorizarnos, ellos están para que nosotros los amemos con todo nuestro corazón.
No importa, al fiel y al infiel también. No podemos hacer acepción de personas en ese sentido, como Dios no hace acepción de personas en eso. Nos ve como hijos. Entonces dice, toma contigo una becerra de la vacada y di, a sacrificar a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y ungiré al que yo te unge al que yo te diré. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Cómo estarían ellos su vida, no? Para que tengan miedo, ¿no? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él a Isaí, a sus hijos, llamándolos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, ciertamente, cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que los hombres miran, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Qué maravilloso, hermano. Aleluya. Tu corazón está siendo observado por el Señor. Gracias, Y mi Jesús. corazón también. Amén. Que Él pueda ver en nuestro corazón, no verdad, pureza, santificación en nuestro corazón. Que no se vaya el Señor a encontrar con algo que no esté de agrado a su buena voluntad. Amén, hermano. Amén. Por eso dice la palabra, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿no? Entonces, vio que Dios desecha, y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, más Jehová mira el corazón. Y bueno, y después usted tiene que seguir leyendo en su casa, ¿no? Nosotros no tenemos que desechar a aquel que habla la palabra, que enseña la palabra. No, eso sea hombre, sea mujer, si habla la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar atentos. No, porque el hablar es el hablar del Espíritu. Y sabemos que en el Espíritu no hay hombre o mujer, ¿no? Dios puede usar tanto a la mujer como puede usar al hombre en el hablar, en la enseñanza. Porque también las mujeres pueden enseñar, porque dice, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿no? Y entonces vemos que desechar, cuando dice no desechéis a aquel que habla, está hablando de aquel que habla la palabra del Señor. Por eso cuando usted habla o cuando yo hablo, tenemos que tener cuidado de lo que hablemos sea conforme a la palabra del Señor, sea conforme al sentir del Señor, sea conforme a la intención del Señor. Todo tiene que ser conformado al Señor. No puedo yo hablar las cosas de Dios introduciendo mi propio pensamiento. Tiene que ser conforme a la palabra. Por eso se nos instruye en la iglesia y se nos enseña que nosotros tenemos que leer la palabra. Pero ¿cuántas horas de televisión miramos nosotros? Ahora comparemos con cuántas horas le dedicamos a su palabra. Entonces encontramos que tenemos más horas de televisión que de la palabra en nosotros. Bueno, tenemos que ir achicando. Tenemos que ir achicando, ir a la palabra. Y eso no va a ser fácil porque la carne se complace más con la tele o con el celular, ¿vio? Estamos ahora, ¿cuántas horas de celular tiene usted? Y ahí está. Pero ¿cuántas horas de palabra? ¿Cuántas horas tiene leyendo la Biblia? Entonces, cuando usted hable, ¿qué va a hablar? Y va a hablar lo que usted vio. La información que usted recibe, eso va al corazón. Esa información, ese conocimiento forma un pensamiento. Ese pensamiento forma un sentimiento. Ahora, y estamos con el celular o con la televisión, entonces la formación que nosotros vamos a tener no es la conformación del hombre espiritual, va a ser la formación del hombre natural, que es niño, ¿no? Espiritualmente. Pero si nosotros vamos a la palabra
leemos la palabra, nos le dedicamos horas, porque hay que dedicarse horas, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner dentro de nuestro corazón pensamientos, que son los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos van a formar sentimientos en nosotros. Y entonces nosotros vamos a poder manifestar la vida del hombre nuevo. ¿Se entiende, hermano, cómo es el proceso? Porque esto es un proceso. Esto no es magia, esto es un proceso. Ahí tenemos que trabajar nosotros. ¿No? Tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos para que nosotros podamos manifestar al hombre espiritual. ¿Se puede lograrlo? Por supuesto. Por eso estamos empezando con la oración. ¿No? Podemos lograrlo por medio de una vida de oración. Hay que doblar las rodillas, hay que orar. Señor, ayúdame. Yo lo digo, como yo hice una vuelta, agarré el televisor y lo tiré en el zanjón ese que estaba allí. Así que este es el que me está privando de las cosas de Dios, dije yo, y agarré, me lo puse en el hombro y lo tiré ahí. No estaba mi esposa conmigo, era soltero yo. Y sí, y después me desesperaba por un televisor. Después de haberlo tirado me desesperaba, porque hoy tengo televisor, ¿no? Pero trato de que eso no me regule. Miro noticias, me gusta ver, a veces no podemos estar las 24 horas en la palabra. Ahí tenemos que a veces distraernos, ver las cosas que pasan en el mundo, ver lo que pasa en otros países, y todas las cosas, como dice la Escritura, todas las cosas me llevan a Cristo a mí. Todo. Yo miro un noticiero, veo la matanza a veces de las personas, veo las injusticias de los hombres a través de la televisión, veo cómo se va formando este mundo y lo comparo con la palabra de Dios, y yo digo, yo me quedo con lo que dice la palabra. Porque en la televisión también nos ofrecen una vida terrenal, pero la palabra me ofrece una vida espiritual. Y entonces yo, mirando la televisión y mirando la palabra, digo, no, yo me quedo con la palabra. Yo me quedo con la palabra, miro televisión, ¿no? No le digo a usted que no mire televisión, pero trate de que la televisión sea menos horas. Entreténgase más leyendo la palabra de Dios. Y cuando son casados, mejor si lo hacen juntos. ¿No? Oren juntos y lean la palabra de Dios juntos. ¿No? Estimúlense el uno para con el otro para seguir leyendo la palabra del Señor. ¿Entiende, hermano? Esto es una construcción. Lo que la vida cristiana es una construcción. Siempre estamos trabajando. Siempre estamos trabajando. ¿No? Aun cuando dormimos estamos trabajando para poder manifestar la vida del hombre nuevo. Amén. Por eso no hay que desechar a aquel que habla, pero aquel que habla la palabra. La palabra del Señor. Y si usted no conoce la palabra, entonces podemos ser engañados. Mi pueblo perece por causa de que no tiene conocimiento, dice. Pero si nosotros tenemos conocimiento, porque yo sé acá los hermanos conocen la palabra, entonces ellos no pueden ser perturbados por ningún otro mensaje, porque ellos tienen el mensaje de la palabra de Dios. Ellos conocen los capítulos, los versículos, ellos conocen cada libro del Nuevo Testamento, lo hemos dado como enseñanza nosotros, y algunos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿dónde vamos con no desechar a aquel que habla? Vamos a que tenemos que edificar una iglesia. Estamos edificando una iglesia para el Señor, ¿no? Para que la morada de Dios en espíritu, en medio de nosotros. Entonces, ¿cómo hace Dios para edificar la iglesia? Y bueno, Dios constituyó, como decía la hermana, Dios constituyó un padre, ¿no? Dios constituyó un pastor en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que seguir las enseñanzas que el pastor nos da a nosotros, ¿no? Usted tiene la palabra del Señor. Usted tiene que ser muy detallista porque el pastor tiene que estar edificando sobre el fundamento que usted tiene, ¿no? Y cada uno después edifica, ¿no? Cuide cómo edifica sobre ese fundamento. Entonces usted tiene la palabra, usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene que estar de acuerdo que lo que se está hablando es conforme a la palabra del Señor. Usted tiene que estar de acuerdo con eso. Estamos todos de acuerdo, entonces tenemos todos la misma fe. Entonces todos podemos edificar, hermano amado. ¿Entiende usted esto? Entonces, no desecha al que habla. Dele al Señor la gloria, la honra, y bueno, y agradecemos al Señor porque Él nos abrió la mente, porque nos hizo entender cosas que no podíamos entender.
cosas que durante 18 años no pudimos entender. Pero ahora Dios nos las reveló por su Espíritu Santo a nosotros. Y eso para que nosotros todos tengamos la misma fe, el mismo conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos edificar una morada para Dios aquí, en medio de nosotros, ¿no? Esta morada que nosotros tenemos que edificar no es cualquier cosa, es algo muy delicado, tiene que ser muy delicado. Ustedes, si quieren entender la delicadeza de lo que estamos haciendo, tienen que ir al Antiguo Testamento y ver cómo se edificaba el tabernáculo, cómo se edificó el templo, con qué delicadeza, ¿no? Con qué cada detalle, ¿no? El vestido de los sacerdotes, ¿no? Los cortinados, todo eso era de una perfección increíble. La reina de Saba fue ahí y quedó maravillada, ¿no? Por lo que le habían contado, pero después quedó maravillada por lo que sus ojos vieron. Y cuando estamos hablando de construir un tabernáculo para el Señor, estamos hablando no de estas 4 paredes, estamos hablando de nosotros mismos. Entonces tenemos que tener cuidado que nosotros somos la morada de Dios. Dios tiene que morar en nosotros, pero Él no mora en cualquier lugar. Él mora en un lugar labrado, trabajado, ¿no? Cada detalle, ¿no? Donde Dios va a morar es prolijamente, primeramente construido. Por eso es tanta la demanda. Por eso es tanta la demanda, porque Dios quiere hacer morada en nosotros. ¿En dónde? En nuestra alma, porque ella mora en nuestro espíritu. Pero ahora Él quiere morar en nuestro corazón, Él quiere morar en nuestra alma. Entonces tenemos que nosotros proveerle los mejores materiales, como dice el apóstol Pablo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermanos amados. Gracias le damos al Señor. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, Señor. No desechamos tu palabra, Señor. No permita que nunca la desechemos. Señor, amamos tu palabra. Señor, hemos encontrado en ella, Señor, la dirección para nuestra vida. Hemos encontrado en ella, Señor, la solución a todas nuestras dificultades. Hemos encontrado nuestro Padre, nuestra Madre, nuestros hermanos en tu palabra, Señor. Ella es nuestro amor. Ella es lo que más amamos nosotros. Señor, como cuando escuchamos tu palabra, Señor, es como el cántico, Señor, de una ave que llama a la otra, Señor. Señor, cómo se conocen en su idioma. Señor, ellos entienden, aunque otros no entiendan, ellos entienden. Y nosotros entendemos tu llamado por medio de tu palabra. Señor, nosotros conocemos el tono de tu voz. Conocemos, Señor, la intención que tú tienes con nosotros. Y eso lo conocemos por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es maravillosa, es hermosa, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, pueda introducirse, ser trasplantada del libro a nuestro corazón, Señor, para que recibamos vida, vida, vida y más vida, Señor. Bendícenos, ayúdanos a encontrar el valor a tu palabra, cada día más, Señor. Te pido que tú le des a los hermanos, que los lleves, que los guíes, Señor, a leer tu palabra. Señor, a leer 100 veces tu palabra, Señor. Porque en ella, Señor, está la vida eterna, Señor. En ella está tu voluntad perfecta y agradable, Señor. En ella está nuestra paz, nuestro refugio, Señor, porque ahí están las promesas que tú nos tienes para nosotros, reservadas en los cielos, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a las hermanas, Señor. Ayúdale, Señor, a entender tu palabra. Aquellos que no la pueden entender, tú les puedes dar entendimiento, Señor. Les puedes dar la luz para que puedan entender tu palabra, Señor. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque sin ti no lo van a poder lograr, Señor. Te damos las gracias, Padre amado. Amén. Queríamos orar por él, si me permite, hermano. Vamos a orar, no me acuerdo el nombre.